Señores y señoras, da comienzo a la ceremonia. Pueden sentarse y descubrirse. Tiene la palabra la Secretaria General de la Universidad Europea de Madrid. El Consejo de Gobierno de la Universidad Europea, a petición de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, acordó por unanimidad la concesión del doctorado honoris causa al señor don José Manuel Durão Barroso por su liderazgo como presidente de la Comisión Europea, su trabajo a favor de la participación ciudadana en el proceso de integración en Europa y su importante papel mediador en favor de la paz y la conciliación de los pueblos, que le han llevado a ser reconocido como uno de los principales políticos de la historia reciente. Decano, Secretaria General, por favor, tengan a bien salir a buscar al candidato y a su padrino e introduzcanlo en la sala. Nos ponemos en pie para recibir al candidato y a su padrino. Pueden sentarse. Queridas autoridades, profesores, estudiantes, compañeros y amigos, todos aquellos que nos acompañáis en este día tan especial, muchísimas gracias por vuestra presencia. Es un placer daros la bienvenida a la ceremonia de investidura de don José Manuel Durão Barroso como doctor honoris causa de la Universidad Europea de Madrid. En nombre de las personas que integramos esta comunidad universitaria, permítame, señor Durão Barroso, que le haga partícipe del honor que para nosotros significa su aceptación de este reconocimiento académico, el más alto reconocimiento académico de nuestra universidad, y su incorporación simbólica a este claustro. Nos sentimos honrados de tener junto a nosotros a un hombre extraordinario, que ha contribuido con su esfuerzo, visión y liderazgo al desarrollo de nuestra sociedad. En sus 10 años como presidente de la Comisión Europea se proporcionan múltiples evidencias de que José Manuel Durão Barroso sabe cómo integrar, sabe cómo conciliar intereses, sabe cómo favorecer la paz y la cooperación y cómo aunar fuerzas en beneficio de la ciudadanía. Querido José Manuel, es usted un gran ejemplo para nosotros, para nuestros profesores y para nuestros estudiantes. Le agradecemos de corazón que haya aceptado nuestra propuesta y que hoy nos acompañe en una celebración tan simbólica. Una celebración muy arraigada en nuestra tradición que nos permite otorgarle la más alta distinción universitaria. Antiguamente, el doctorado honoris causa solo se concedía a los méritos académicos, que, por cierto, nuestro nuevo doctor también ostenta de manera incuestionable. Pero hoy en día, sin embargo, el doctorado honoris causa nos permite reconocer otro tipo de méritos, fundamentalmente aquellos relacionados con el avance social y con las aportaciones al progreso. Y en este sentido, si hablamos de avance social, de contribución al progreso, resulta obligado pensar en el papel de don José Manuel Durão Barroso al frente de la Comisión Europea, luchando por nuestras oportunidades, por nuestras libertades, por nuestra prosperidad. Ciertamente hoy es un día de celebración, un acto de investidura de un nuevo doctor honoris causa con el que nos unimos orgullosos a más de una decena de universidades,
como la Universidad de Brasilia, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad Nacional de Irlanda, la de Auckland, Georgetown, Edimburgo, que han reconocido con anterioridad los méritos de don José Manuel Durão Barroso, un líder indiscutible en la evolución y consolidación de la Unión Europea, un defensor, como buen portugués, de la apertura de Europa a otros mundos, hasta apenas hace unos años casi inexplorados, y un extraordinario promotor de las relaciones entre Portugal y España, los socios europeos mejor integrados económicamente. No me corresponde en esta parte del protocolo glosar los méritos del nuevo doctor, pero sí quiero destacar el impulso que la educación superior ha recibido durante la presidencia de don José Manuel Durão Barroso. La construcción del espacio europeo de educación superior ha supuesto uno de los mayores avances para el presente y para el futuro de Europa. Ha significado un mejor entendimiento del papel que debemos jugar hoy las universidades y la puesta en marcha de múltiples iniciativas de mayor aportación de valor hacia la sociedad. El proceso de Bolonia ha cobrado un merecido protagonismo en la agenda europea y ha traído como consecuencia la armonización de nuestros sistemas universitarios, una mejor orientación hacia nuestros estudiantes, la cooperación y la movilidad internacional, una aproximación más efectiva y de colaboración hacia los entornos laborales. En resumen, una mejora indiscutible de la calidad de la educación superior, de incalculable valor para el progreso. También quiero destacar el enorme esfuerzo económico y el impulso que la investigación ha recibido en la Unión Europea, las oportunidades constantes de generación de nuevo conocimiento que desde la Comisión Europea, con Durão Barroso al frente, se nos han brindado a las universidades. Para esta universidad, la Universidad Europea, el nombramiento de nuestro nuevo doctor tiene un significado especial. Estamos seguros de que la incorporación de José Manuel Durão Barroso a nuestro claustro inspirará a nuestros estudiantes, a nuestros profesores y a toda nuestra comunidad universitaria. Más allá de Madrid, seguro que servirá de inspiración a nuestras universidades hermanas, la Universidad Europea de Valencia, la Universidad Europea de Canarias, la Universidad Europea de Portugal, la European University of Cyprus, la University of Europe Germany y las otras 10 instituciones de Laureate International Universities en Europa, con quienes trabajamos cada día codo con el objetivo de formar a nuestros estudiantes como profesionales y como ciudadanos para hacer de este un mundo mejor. Queridos profesores, queridos compañeros, queridos amigos, hoy estamos de enhorabuena. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra don Jaime Mayor Oreja para pronunciar la laudatio al candidato. Muchas gracias, Jaime. Excelentísimas autoridades, excelentísimos miembros del claustro, señoras y señores, queridos alumnos, querido José Manuel. Constituye para mí un gran honor y una profunda alegría participar en este acto de la Universidad Europea para reconocer la personalidad de un gran portugués, de un gran europeo como es José Manuel Durão Barroso. Cuando la rectora de la universidad me trasladó la responsabilidad de la laudatio de José Manuel Durão Barroso, me di cuenta que había dos maneras de afrontar este encargo. Una laudatio formal en la que de modo exhaustivo enumerase los logros a modo de balance de las políticas impulsadas por la comisión presidida por José Manuel Durão Barroso, y otra laudatio más informal, más personal, en la que tratase de trasladar los acentos que destacan la personalidad humana y política de José Manuel Durão. Los dos enfoques tenían y tienen contenido, pero ustedes ya adivinarán que preferiré una laudatio informal,
más de carácter personal, derivada de mi experiencia personal en el conocimiento de esta personalidad europeo, desde mi convicción de que la crisis que vivimos los europeos, los españoles, los portugueses, tiene una dimensión marcadamente personal porque se fundamenta y asienta en la persona. Mi presencia en el Parlamento Europeo en estos 10 años coincide con el mandato de José Manuel Durão Barroso al frente de la Comisión y por ello mi intervención no puede abstraerse de la experiencia personal que he mantenido con José Manuel. En los 10 años en los que José Manuel ha sido presidente de la Comisión, la palabra crisis ha presidido nuestras vidas, nuestras conciencias. No es una crisis más, una crisis cualquiera. Era la crisis, con artículo determinado, no indeterminado. La crisis de nuestra generación, la crisis de la persona, del europeo, del español, la crisis de un modo de vida, de una actitud personal en nuestras vidas, tanto en el ámbito público como en el privado. En este contexto ha estado José Manuel Durão al frente de la primera línea, de una institución clave en la Unión Europea, no solo sobrevolando, sino afrontando, y a veces desde una cierta soledad, el desarrollo y la evolución de una crisis que se manifestaba día a día, de forma diferente en cada una de las naciones europeas. Una crisis que no había causado precisamente la Comisión Europea, ni mucho menos José Manuel Durão Barroso, porque es una crisis de nuestra generación, de carácter poliédrico, de múltiples facetas y caras. No era un papel fácil. La atalaya en la que ha tenido que capear una crisis de estas características tan profunda era de enorme complejidad. Pues bien, el número de miembros de países que hoy forman parte de la Unión Europea en este periodo se ha multiplicado casi por 2, de 15 miembros a 28. Los países de la zona euro en estos 10 años han pasado de 12 a 17 y la figura de José Manuel ha sido clave en este determinante proceso de ampliación. Las competencias en favor de las instituciones europeas, especialmente el Parlamento, se han acrecentado simultáneamente en estos años. Pese a la crisis, nunca ha estado tan presente la Comisión Europea, su presidente, en la escena internacional, en el G7, en el G8, en el G20, en múltiples cumbres, con nuestros socios aliados o con otras grandes potencias mundiales. Y como colofón, ha recibido en nombre de la Unión Europea el Premio Nobel de la Paz en el año 2012, acontecimiento que con razón le produce a él un especial y un justificado orgullo. La ampliación europea, la primera respuesta a la crisis cuando se manifestó, siempre de la mano con los gobiernos nacionales y el de España también, en el ámbito económico y en el bancario. La estrategia de la Europa 2020, el liderazgo en el ámbito del clima y de la energía, el inicio de las negociaciones con los Estados Unidos a través del Transatlantic Trade and Investment Partnership, la prioridad que siempre ha marcado, como acaba de recordar la rectora, a la educación, a la ciencia y a la cultura a través del Horizonte 2020, confirman la justicia de esta laudatio formal a la que antes me he referido. Pero esta laudatio formal, al menos para mí, quedaría empequeñecida, limitada y coja, si no destacara una serie de acentos y riesgos de su personalidad que he descubierto, fruto del trato
y del conocimiento personal en estos 10 años. Cada mes, a veces cada 2 meses, celebrábamos en el Hotel Stanhope, próximo al Parlamento Europeo, una cena con orden del día, con los comisarios europeos y los vicepresidentes del Grupo Popular, presididos por el presidente del grupo, a veces por el presidente del Partido Popular Europeo, nuestro querido Martens, y por el presidente de la Comisión Europea. Y asimismo, con frecuencia ejemplar, José Manuel se acercaba al plenario de nuestro grupo político en Bruselas y en Estrasburgo para someterse a un largo interrogatorio de mis compañeros, al que yo asistía justo exactamente a su lado derecho, para que no tengan ninguna duda. Todas estas numerosas reuniones, fueron muchas, me permitieron descubrir una personalidad, la de José Manuel, de la que destacaría 3 acentos, 3 rasgos que confirman también la justicia de esta laudatio. El primer acento radica en que, más allá de las políticas que ha impulsado José Manuel Durão, es un político, en el más noble y profundo significado del término, por difícil que parezca en el día de hoy. En las instituciones europeas hay muchos funcionarios y pocos políticos. En las instituciones europeas hay políticos que hacen de Europa una profesión y unos pocos para los que Europa es una convicción y una vocación. José Manuel pertenece a los segundos en ambos considerandos. Esto no es baladí, ni es anecdótico, ni esta diferenciación que acabo de hacer es ligera, porque el mayor déficit que hoy tenemos en Europa, en la Unión, es la falta de cohesión, de valores y de principios, y ello siempre nos conduce a una falta de ambición política europea. Y soy testigo a veces de la soledad de un político europeo con mayúscula, como es José Manuel, por falta de política o por ausencia de políticos. Él hubiese deseado más política, más ambición, empezando por nuestro propio grupo político europeo, aunque él no lo pueda o lo deba decir, pero yo sí. Y no me refiero a la política en sentido de parte, partidaria, sino de la actividad que exige siempre capacidad de levantar la mirada, que exige siempre buscar un horizonte, buscando el futuro, que exige dejar de vivir al día. Y esta capacidad solo corresponde a personas capaces de profundizar al mismo tiempo en la raíz de los problemas, de las instituciones y de las situaciones. Faltan equipos políticos en Europa. Faltan políticos de estas características capaces de comprender las raíces y la historia de la Unión para ser capaces de afrontar el futuro. Muchas veces he recordado lo que estudiamos en física. La materia presentaba 3 estados, el sólido, el líquido y el gaseoso. En estas últimas décadas hemos ido construyendo sociedades líquidas, alejadas de referencias, cimientos, elementos sólidos. Para evitar pasar del estado líquido al estado gaseoso, necesitamos recuperar valores sólidos, referencias sólidos, políticos sólidos, y José Manuel es uno de ellos. El segundo acento que deseo destacar del próximo doctor honoris causa es que es de los pocos que entendió la profundidad de la crisis. Quizás porque, como antes he señalado, el contexto de su mandato ha estado marcado por la crisis. Pero yo les animo a que busquen en la hemeroteca algunas intervenciones de José Manuel, donde encontrarán un diagnóstico certero de la profundidad de la crisis, que, como muy bien decía él, no solo era económica y financiera, no solo terminaba en el mercado,
no solo terminaba en el tipo de interés. Es verdad que sus intervenciones han estado siempre presididas por la esperanza, yo diría incluso por el entusiasmo y el optimismo, pero no dejó de diagnosticar la crisis de valores, la crisis de la persona, la crisis de cohesión y por ello la crisis de ambición política europea. No sé cuántos le siguieron, probablemente pocos. No sé cuántos compartieron su diagnóstico, probablemente menos. Pero dio fe que hizo un diagnóstico profundo y lo hizo en el Parlamento y en el Pleno. En una época de crisis, lo primero que hay que hacer para resolverla es entenderla y comprenderla. Y José Manuel, les aseguro que la comprendió, la entendió y la explicó. José Manuel siempre defendió que la crisis no estaba en la Unión ni en sus instituciones. Tenía razón, porque estaba en la persona, en nosotros mismos, en nuestras actitudes personales. Y el tercer acento que deseo poner de manifiesto, y lo hago porque he tenido la suerte de poderlo aprender con él, porque he sido testigo presencial, es su coraje, su valor y su ánimo. Yo les puedo asegurar que en estos 10 años José Manuel siempre tuvo el coraje, el valor como característica en la defensa de sus posiciones, en momentos fáciles y difíciles, casi todos, en el Pleno del Parlamento y en las reuniones con nuestra familia política. Yo nunca le he visto acomplejado, inhibido, asustado, ni siquiera le he visto cario acontecido. Y les aseguro que esto parece muy fácil, pero no es fácil mantener este tipo de actitud en una institución tan compleja como es el Parlamento Europeo, como es el conjunto del entramado europeo, frente a sus adversarios políticos y también frente a sus compañeros de partido. Porque de vez en cuando las formas de ser y de estar en Europa, los defectos, las inclinaciones, los complejos de superioridad o de inferioridad que tenemos quienes pertenecemos a viejas naciones salen a la luz. Y cuando estas tendencias, estas maneras de ser han emergido en nuestras reuniones públicas o privadas, nunca, permítanme una expresión muy coloquial, se le ha visto perder la cara a José Manuel. Termino. Hemos tenido un presidente siempre seguro de sí mismo y sobre todo seguro de las instituciones que presidía y por ello alejado de la prepotencia y de la chulería. En todos los debates, y han sido muchos los que yo le he visto, nunca ha perdido los papeles, porque eso es lo que sucede con las personas que tienen la cabeza en su sitio y en general, y es su clave, conocen mejor los problemas que el resto de las personas a las que se dirigen. Y permítanme además que, además de estos tres rasgos, un político de raza y de verdad, un político que ha entendido la crisis, un político con valor, añada una consideración adicional para que esta laudatio surja además de lo más profundo de mi corazón. Ha sido, es y será un buen amigo de España, de manera inteligente, sin estridencias, pero amigo. Y por todo ello, por todo lo expuesto, solicito se proceda a la investidura del señor don Durão Barroso como doctor honoris causa de la Universidad Europea. Muchas gracias. Levantémonos, miembros del claustro, nos cubrimos. Esto, ¿no? Vale. Acercaos, se va a proceder a la investidura de don José Manuel Durão Barroso como doctor honoris causa de la Universidad Europea de Madrid. En virtud de la autoridad que me ha sido conferida,
le hago entrega de su título para que pueda mostrarlo donde fuera menester. Recibid también la medalla de vuestro grado para que podáis siempre llevarla sobre vuestro corazón. Recibid también el anillo que nuestros mayores recibieron en esta solemne ceremonia, para que podáis dictar todos los dictámenes de vuestra ciencia y profesión. Vuestro decano os hará entrega de los demás atributos del grado. Recibid el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir, y recordad que por grande que fuere vuestro ingenio debéis rendir culto y reverencia a quienes fueron vuestros maestros. Y recibid también los guantes blancos, símbolos de la prudencia, la honra y la fuerza, para que guarden vuestras manos en el ejercicio de vuestro magisterio. Os entrego finalmente el birrete laureado, venerado símbolo del alto magisterio español, para que podáis siempre llevarlo sobre vuestra cabeza como signo de vuestros méritos. En señal de la cordialidad de esta universidad, te abrazo. Le pido que abrace a su padrino y a su decano. Es verdad. Prometéis siempre y donde quiera que estéis guardar el honor de esta universidad, sus derechos y sus privilegios, y prestarle consejo cuantas veces fuese requerido para ello. Sí. En virtud de la autoridad que me ha sido conferida, os incorporo al claustro de profesores de la Universidad Europea de Madrid. Gracias. Sí, voy a pasarla. Tiene la palabra don José Manuel Durao Barroso para pronunciar su discurso de ingreso en este claustro. Señora profesora Águeda Benito, rectora de la Universidad Europea, señor don Miguel Carmelo, presidente de la Universidad Europea, señor profesor Luis Calandre, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, señora doctora profesora Elena de la Fuente, secretaria general de la Universidad Europea, mi querido amigo don Jaime Mayor Oreja, señor embaixador de Portugal, autoridades, señores profesores, alumnos, funcionarios, queridos amigos. En primer lugar, quería agradecer con mucha emoción la distinción que acaba de ser atribuida por la Universidad Europea de Madrid. Crea, señora rectora, que para mí tienen un significado muy especial, no solamente porque es una universidad pienso que es esencial para la idea misma de Europa, porque se llama Universidad Europea, que tiene esta vocación europea, y también porque es aquí en Madrid, en España, país amigo de mi país, Portugal, y un país a que me siento también especialmente ligado por relaciones de familia y de corazón muy profundas. Muchas gracias por la distinción, para mí es un gran honor. Muchas gracias también por sus palabras. Querido Jaime,
Muchas gracias más una vez por tu amistad y por tu generosidad. Me dijeron para no leer los discursos, porque es mejor hablar del corazón, por eso mis disculpas si por veces hay algún error. Pero quería agradecerte mucho tus palabras, que sé que son sinceras. Claro que la amistad explica por veces el exceso, pero te quería decir que fue también un placer para mí durante estos años, siempre contar con tu amistad, con tu experiencia, con tu sabiduría, con tu compromiso con los mismos valores que son los míos. Espero naturalmente ustedes que hable un poco de Europa, y por eso lo voy a hacer. También del corazón, de improviso, que es como se dice las cosas con más espontaneidad y con más sinceridad. Hoy es común la palabra crisis. Si ustedes van a Google, la primera palabra que encuentran cuando procuran Europa, Unión Europea, es crisis. Crisis financiera, crisis económica, crisis social, crisis política de confianza, crisis también de valores. Y es verdad que estivemos viviendo una crisis muy profunda, una crisis que no ha sido creada en Europa, ni provocada por Europa, una crisis financiera que de hecho ha empezado en otras partes del mundo, una crisis que tuvo con todo muchas grandes implicaciones en la construcción europea y precisamente también en el euro, la moneda única. Pero yo me gustaría hoy invitarlos a pensar, no la crisis inmediata, pero a pensar al medio plazo. Hacer una cosa que, estoy seguro, lo hacen aquí en esta universidad, porque la universidad debe ser una escuela de rigor, de estudio, de objetividad, que es poner las cosas en perspectiva. Y ahí puedo hablar de mi propia experiencia. Fui presidente de la Comisión Europea entre 2004 y 2014. En 2004 éramos 15 países de la Unión Europea. Hoy somos 28, casi el doble de lo que éramos antes de la crisis. La crisis no ha impedido, al contrario, ha permitido la ampliación de la Unión Europea. Hoy tenemos en la zona euro 19 países. Quiere decir que tenemos hoy en la Unión Económica y Monetaria, en el euro, más países que había antes en toda la Comunidad Europea. Esto contra todas las previsiones, contra todos los profetas de la desgracia, contra todas las casandras que prevían la implosión del euro. Me recuerdo muy bien, 2008, 9, 10, 11, 2012. 2012 organicé una reunión de brainstorming en la Comisión Europea con los economistas jefes de las principales instituciones bancarias que trabajan en Europa, europeas y americanas. Y les he preguntado, y la mitad decía, probablemente el euro va a desaparecer. Tenemos un riesgo, un escenario central, lo decían, de implosión del euro. ¿Lo que se pasa? Hoy el euro es una moneda fuerte, creíble, estable. Hoy países vulnerables, países que tuvieron grandes dificultades para se financiar en los mercados, son capaces de se financiar atajos de intereses negativos. El trabajo que fue hecho aquí en España, en este país extraordinario que es España. Pero en otros países ditos de la periferia, no hay país de la periferia en un mundo que está cada vez más globalizado. Pero aquellos países que decían la periferia hoy, con una excepción notable, la verdad es que son capaces de se financiar en los mercados. Y gracias al compromiso con las reformas, han recuperado la confianza que había sido perdida. Por eso digo que es necesario poner las cosas en perspectiva. Hay dificultades serias ahí. Hay problemas sociales muy dramáticos en algunos de nuestros países, es verdad. Pero la verdad es que Europa ha sido capaz de mostrar su extraordinaria resiliencia, que es una cualidad que pienso importante, que viene de la física, la capacidad de los materiales de recuperar su forma original después de un gran estrés, que viene también de la psicología, la capacidad de una persona después de un trauma recuperar y ser capaz de reconstruir su vida. Y pienso que Europa ha sido capaz de mostrar esa resiliencia contra todos los profetas del pesimismo,
contra aquilo que por veces llamo el glamour intelectual del pesimismo, que es hoy la moda. Muchos intelectuales pretenden ser más inteligentes porque piensan que el pesimismo es una prueba de inteligencia. La verdad es que Europa ha sido capaz de resistir. Fueron momentos muy difíciles. Algunos momentos en el G20, con nuestros socios de Estados Unidos a China, de India a Brasil, a Japón, que estaban con mucho escepticismo mirando a Europa. Y nosotros decíamos, nosotros vamos a ser capaces de ultrapasar la crisis. No va a ser muy rápido, ¿no? Porque Europa es una unión de democracias. El sistema de decisión en Europa tiene que ser, por veces, más lento que es el sistema de los mercados. Es un sistema, como dicen la teoría política, la ciencia política, los estudiosos del proceso de integración, es un sistema incremental por aproximaciones sucesivas. Por veces, es verdad, con mucha frustración, lento, sin la ambición necesaria, donde es necesaria precisamente la voluntad y la emoción política para mostrar que lo que está en causa no es solamente una cuestión económica, no es solamente la cuestión de recuperar la confianza de los mercados o la confianza de los bancos, no. Lo que estaba en causa es una cuestión de valores. Porque la Unión Europea es un proyecto de valores. Y ahí también quería decir a los pesimistas, a los negativistas, que piensen, por favor, piensen en términos históricos. ¿Dónde estaba Europa algunos años atrás? Ahora es muy común, incluso en Bruselas, algunos europeístas que dicen, antes era el gran momento, antes era la edad de oro. A algunos les gusta la idea de Europa, la pequeña Europa de los 6 países fundadores, más cozy, más confortable. Pero esa Europa era más importante de que hoy no era. Me recuerdo muy bien. Fui ministro de Negocios Extranjeros de mi país en 92, por ejemplo. Era en el tiempo de Delors, de Helmut Kohl, de Mitterrand, de Felipe González, de tantos otros. Pero éramos solamente 12. Portugal y España tenían entrado el 1 de enero de 86. Y alguien piensa que la Europa de los 12 tenía más influencia en el mundo que la Europa de los 28. Hoy tenemos esta dimensión continental. Pero podemos también hacer un ejercicio de pequeña aventura histórica. ¿Cómo estaba Europa? Los años 70. Para no hablar de la Europa del Holocausto, la Europa de la Shoah, la Europa de las 2 guerras mundiales. En los años 70, Portugal y España no podrían ser miembros de la Unión Europea porque todavía no eran democracias. ¿Era esa Europa mejor que la Europa de hoy? O los años 80, donde la mitad de Europa estaba sobre el totalitarismo comunista. Algunos países, como los países bálticos, eran una pequeña parte de la Unión Soviética. Hoy son países libres que comparten con nosotros los mismos valores. Tenemos esa dimensión. Por eso, ¿cómo se puede decir hoy que Europa está en declinio? En declinio están los políticos y los intelectuales que han perdido la esperanza. En declinio están algunos que siguen con políticas nacionalistas en un mal sentido de la palabra, cerrados, que no entienden que está el mundo en transformación, que hay una globalización y que si queremos ganar esa batalla, sobre todo los jóvenes, no es con actitudes cerradas, no es pretendiendo negar la globalización, al contrario, es venir con nuestros valores, con nuestros intereses y ser capaces de interpretar el cambio y de venir con nuestras propuestas para un mundo más abierto y, por supuesto, también un mundo más justo. Esta es la gran cuestión que está en causa. Es por eso que indico y refuerzo, la Europa es una cuestión de valores. Por eso es importante la universidad. Por eso tengo mucho orgullo en lo que fue posible hacer estos años, mismo con todas las dificultades financieras, para incrementar el apoyo a la investigación en Europa. Fuimos capaces, en la negociación con el apoyo del Parlamento Europeo, fuimos capaces en el marco por ese presupuesto comunitario para los 7 años, de 1914 a 1920, de tener más de 80.000 millones de euros para los programas de investigación y ciencia, el programa Horizonte 2020. Tivemos que luchar por eso, pero fue posible.
Durante mi mandato fue posible crear European Research Council, el Consejo Europeo de la Investigación, que hoy en día es considerado la referencia de excelencia para la investigación. Creamos también el Instituto de Innovación y Tecnología. Por eso Europa está mostrando su interés en celebrar el futuro. Y el papel de las universidades es esencial para que Europa pueda continuar a ser competitiva y para que no sea un museo, solamente un museo, en este mundo donde otros, por causa de ventajas comparativas, por veces nos aparecen más competitivos. Para terminar, somos una unión de valores, sobre todo el valor de la paz y la dignidad de la persona humana. Y sí, fue para mí un momento muy especial, cuando, en nombre de la Unión Europea, tuve el honor, en 2012, de recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, cuando pude citar Spinoza, cuando pude hablar de Portugal y de España, de nuestras transiciones democráticas, cuando pude mostrar cómo era importante en Europa las dos cosas esenciales que son la paz y la democracia y la libertad también. Como es importante seguir viendo a la Unión Europea como un proyecto de valores y al centro de los valores la dignidad de la persona humana, porque finalmente lo que está en causa es mucho más importante que esta o aquella construcción. Todas las construcciones políticas, incluso la Unión Europea, son en transiciones, son contingentes, son pasajeras. Al final lo que interesa es la dignidad de cada persona, un hombre, una mujer, un niño. Eso es lo más importante. Y en Europa tenemos muchos problemas, pero pienso que en general fuimos capaces de construir algunas de las sociedades más decentes del mundo, en términos de respeto de los derechos humanos, de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, de respeto por la libertad. Y es muy importante mantener esa idea que las construcciones políticas son importantes, sí, pero son solo importantes si entienden que no son una finalidad por sí mismas, que las están o deben estar al servicio de lo que es más importante, lo que está antes de toda construcción política, que es la persona humana y su dignidad. Por eso quería decir que es con estos valores y con esta convicción profunda que con mucho grande honor acepto esta distinción de la Universidad Europea de Madrid, y a todos mi gracias. Muito obrigado. Pongámonos en pie para escuchar y cantar el himno universitario. Juventud
Se levanta la sesión. No, no, no. Alleluia, alleluia, alleluia.